Buenos días, mis queridos hermanos, hermanas, familia de la fe, amigos que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la bendición de poder estar un día más reunidos para poder compartir estos mensajitos de la palabra de Dios, que ahora arrancamos con un nuevo tema y por lo tanto con una nueva secuencia de mensajes que queremos compartir, lo que queremos llegar y que le pedimos a Dios que obre tanto a través de nuestras vidas cuanto predisponiendo el corazón de ustedes para recibir estas palabras que nos guían, que nos ilustran, que nos sostienen y que nos sustentan. He estado pidiéndole a Dios que me guíe en cuanto a qué tema puedo abordar que sea de beneficio, de bendición, pero sobre todo siempre será de beneficio, de bendición, pero sobre todo que sea propicio, es decir, oportuno. Y obvio que las circunstancias difíciles, adversas, eh, críticas que vivimos en el mundo y principalmente en nuestro país, ¿sí? Que con tristeza digo, estamos viendo una destrucción paulatina de no solo las estructuras de nuestro país, la institucionalidad de nuestro país, sino la destrucción de la gente, del pueblo, ¿no? Con todas las cosas que nos han pasado y que nos siguen pasando y que no avisoran un cambio, al menos a corto o mediano plazo. Más bien vemos que la situación va agravándose, empeorándose. Los índices que marcan ciertos parámetros para evaluar la condición de nuestro país son espantosos. Unos han crecido tremendamente, como por ejemplo el crecimiento de la pobreza, como por ejemplo el crecimiento de muertes violentas, como por ejemplo el crecimiento de muertes por falta de atención médica en distintas índolas. Lo mencioné creo que unas pocas charlas atrás en una prédica de domingo, el crecimiento espantoso de muertes de neonatos, de recién nacidos, igualmente por falta de atención, por falta de recursos que en algunos de los casos no son ni siquiera recursos grandes los que se requieren. Así que entiendo yo que esto obedece a un descuido, a una negligencia o a un quemi-importismo. Hemos visto en nuestro país y seguimos viendo en nuestro país una cantidad de personas que han sido despedidas del sector público. Y en cuanto al sector privado, negocios, emprendimientos, comercios que también se han ido cerrando y que van todo esto va sumando a una crisis económica y social terrible, terrible, ¿no? Hoy una conversación muy común en nuestro país es los muertos. ¿Te acuerdas, le conocías, sabías de tal persona o de tal amistad cuyo pariente, amigo, conocido ha sido asesinado, ha desaparecido, no se sabe nada de ellos? Es decir, no pienso ni pretendo desglosar o repetir lo que los noticieros nos van informando día a día, tanto los noticieros lo- de los medios grandes, porque también estos medios no nos dicen todo, nos ocultan grandes informaciones y nos ocultan porque son catastróficas, porque quizás se deben al poder. Pero hay los noticieros digitales, ¿no? Que ahora hay que también tratar de discernir cuáles son esas falsas noticias, esas mentiras, esas narrativas creadas, versus las cosas que sí tienen su evidencia, su prueba, están contrastadas y que digo, los grandes medios nos ocultan, ¿no? Entonces, todo esto muestra una situación catastrófica, por decirlo de alguna manera y por decirlo menos. Son situaciones catastróficas que estamos viviendo en nuestro país, que estamos pasando en nuestro país. El cerrar los ojos, el negarnos, el silenciar nuestra voz, no ayuda en nada, ¿no es cierto? Pero yo no quiero entrar en ámbitos políticos ni tampoco ser un instigador, incitar a la rebelión, ni mucho menos. No, no, para nada. Yo tengo mi preocupación, mi indignación, mi postura, mi dolor, mi quebranto por mi país, por mi gente, en la cual está mi familia, ¿sí? Porque yo nací aquí, aquí vivo y aquí nos hemos desarrollado. Algunos
de mi familia, de la siguiente generación después de mí, sobrinos, han tenido que emigrar a otras latitudes para tratar de solventar la situación en vista de las puertas cerradas en ámbitos laborales, ante la injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué tomo en consideración todo esto? Primero, porque es algo actual, es algo vigente, es algo mío, es mi vida, mi existencia, que me permite en mi país precioso, regalado de Dios, pero que lo están o lo estamos inclusive destruyendo, porque de uno u otro modo nuestra acción o nuestra omisión nos termina siendo cómplices de la situación. Lo que yo quiero abordar a partir de hoy, con este pequeño y real pero triste preámbulo, es decir cuál es la actitud, cuál es la postura activa que debemos tomar nosotros como cristianos, ¿sí? Y eso me ha llevado a proponer este tema que lo voy a desglosar desde hoy y en las subsiguientes semanas. Usted sabe que nosotros no tenemos periodos establecidos, ¿verdad? Sino que comenzamos un tema, lo desglosamos hasta cuando consideramos que se ha dado la información suficiente. ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener frente a este tipo de situaciones? A estas y a otras, pero creo que estas ameritan más, estas nos invitan con fuerza a que nosotros nos volquemos a la oración. Así que lo que yo quiero hablarle desde hoy es respecto de la oración, ¿no es cierto? Esta oración que desde distintas perspectivas de creencia, de doctrina, tiene también sus manifestaciones, tiene también sus parámetros, ¿no es cierto? Y que entiendo, más allá de que si estamos o no haciendo bien las cosas, la Biblia nos dirá, la Biblia nos mostrará, también es necesario que nosotros entendamos que la pretensión de la oración, en términos generales, ¿sí? Esta actitud de contrición, esta actitud de búsqueda de ayuda, de súplica, o también la expresión de gratitud que podamos tener, lo que pretende es tener una comunión con Dios. Así podemos definir la oración. La oración es el método existente, diseñado por Dios, obviamente, para poder tener comunicación con Dios. Claro, ya, más allá, digo, de este concepto amplio, eh, cada religión, cada creencia, cada cosa tendrá también sus ritos, sus metodologías, sus prácticas, sus intentos, sus maneras, sus creatividades de decir, de este modo me relaciono o no con Dios, ¿no? Y eso podemos ver desde tiempos ancestrales, es decir, por decir, los antepasados de estas tierras donde nosotros hoy habitamos, consideraban dioses a ciertos fenómenos naturales inexplicables y consideraban dioses buenos y malos, ¿no es cierto? Entonces al sol, a la luna, a los ríos, ¿sí? que brindaban beneficio a la tierra de la cual salía el fruto para poder sostenerse, sustentarse, consideraban que eran dioses buenos, ¿no? Pero un trueno, un fuerte aguacero, un relámpago, era una reacción de estos dioses. A animales feroces que atacaban les consideraban dioses malos, castigadores, ¿sí? En fin, esa era, digamos, la creencia, pero siempre había ritos y manera de tratar, de hacer un intento por tener una comunión con estos dioses, es decir, una comunicación, ¿no? Una comunicación a través de la cual les hagamos llegar nuestro sentir o demandemos de ellos un accionar. Por eso es que digo, basado en estas actitudes ancestrales de nuestras tierras, de otras latitudes, historias de otros lugares que son mucho más grandes, más extensas y hasta más ricas arqueológica, históricamente, nos demuestran que siempre, siempre hubo en la intención de la humanidad el procurar tener una comunicación con su Dios, ¿sí? Nosotros obviamente hoy a la luz de la palabra y de la vida y de la experiencia y del testimonio, sabemos que la oración es un método de comunicación con nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador todopoderoso, Jehová de los ejércitos, cuyo Hijo Jesucristo vino para salvarnos y el Dios Espíritu Santo que fue derramado
después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramado para los creyentes, a todo el que quiere y anhela y desea creer en Dios, como dice las Escrituras, en Cristo Jesús, como dice la palabra, sí viene a morar en nosotros, si es que le permitimos, si es que le invitamos y sobre todo, si es que vamos a dejarnos guiar y ayudar, ¿no? Entonces, esa es la comunión que pretendemos tener y a esa comunión se le conoce como oración. Por otro lado, decirle que la oración se volvió necesaria, indispensable, desde que el hombre pecó, es decir, desde que la humanidad, nuestros representantes, Adán y Eva, vulneraron, traspasaron los límites que Dios le había puesto, de que puede servirse de todo árbol del huerto, más de aquel que fue advertido, le dijo, de ese no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa muerte espiritual que es la separación de Dios, ¿no? Muerte significa separados. Y la muerte espiritual fue la primera muerte que experimentó el ser humano, aunque biológicamente seguía vivo, se llama muerte espiritual. Luego ya se lo menciona de distinta manera, pero es la muerte espiritual, la separación. ¿Y qué es lo que sucedió? Exactamente conforme a lo que Dios había dicho, ¿sí? El día que de él comieres, refiriéndose a aquel árbol que se le puso como límite, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Permítame darle unos pocos versículos de lectura para recordarle. Nuestro se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, y le voy a leer del versículo 8 al versículo 10. Dice así, sígame por favor siempre con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, estos pocos versículos son mencionados después del pecado del ser humano, después de que Eva había infringido, traspasado el límite que Dios le puso y que a su vez había propuesto a su compañero, a Adán, que se sirviera de aquel fruto y él incurrió también en el mismo pecado, ¿no es cierto? Antes de que esto suceda, cuando ellos habían sido creados, puestos en el huerto del Edén, ellos tenían una comunión plena con Dios, era una conversación de tú a tú, por decirlo así. Si bien no veían una imagen, no veían una forma, no veían una nube, no veían una silueta, no veían nada, pero sabían que estaban hablando con su creador y tenían una comunión plena, ¿no? Al punto que Dios les va dando estas instrucciones, les dice, no, mira, aquí están los animales, ustedes pongan el nombre, o Adán ponga el nombre, aquí está todo lo creado, puedes hacer esto, tienes que labrar la tierra, etcétera, etcétera. Dios les hablaba y ellos escuchaban como una conversación personal, presencial, ¿no es cierto? Pero después del pecado, ellos, el hombre, no Dios, el hombre comienza a tener recelo, vergüenza, se aleja y se apaga en esa comunión plena que existía, porque el pecado hace eso, el pecado nos aleja de Dios, ¿no? Y usted puede darse cuenta, guardando la proporción, obviamente, cómo una relación de amistad, de cercanía, de compañerismo, de conversación, ¿sí? Se corta cuando hay el pecado, ¿no? Me viene a la mente a mí, por ejemplo, las grandes y muy lindas conversaciones que teníamos con nuestros amigos, ¿no? Amigos de mucho tiempo, de épocas bonitas, con quienes compartimos no solo el tiempo, sino las experiencias, las vivencias lindas. Y de pronto uno de ellos traiciona la amistad, ¿sí? Traiciona la amistad, del modo que sea. Esa traición a la amistad, ¿sí? Es un pecado, ¿sí? Y ese pecado, ¿qué es lo que hace? Que nos distancia, que nos aleja, que ya no queremos encontrarnos porque no sabemos dónde poner la cara, o que preferimos no encontrarnos para no vernos provocados a tener una reacción instintiva que agrave la separación. Me viene a la mente otro ejemplo, esposo y esposa, que no nacimos casados con ellas, ¿no es cierto? Sino que en el devenir de la vida les conocimos, nos gustamos, nos procuramos, fuimos enamorados,
fuimos concretando, formalizando, siendo novios, y llegamos a casarnos por el impulso del amor, ¿no? Nos casamos, nos queremos, procreamos, tenemos a nuestros hijos, y una infidelidad acaba con esa historia y rompe toda comunicación, entre otras cosas, ¿no? El dolor, el quebranto, etcétera, etcétera. Pero rompe. Entonces el pecado hace esto, nos distancia, nos aleja, nos quita esta comunión plena, perfecta y totalmente fluida, viable, de ida y vuelta que tenemos con las personas. Con Dios fue igual, con Dios fue igual, ¿no es cierto? Estos primeros personajes humanos tenían una comunión plena con Dios y valga la oportunidad para decir, en el capítulo 2, en el último versículo del capítulo 2 dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿no es cierto? Es decir, no es que su desnudez, ay, ahorita me doy cuenta, no. Ellos se dieron cuenta de esa desnudez y se consideraron indignos de tener comunión con Dios porque cuando pecan, inmediatamente después del pecado, Dios les procura a ellos, les busca a ellos y les dice, les habla en el huerto, les dice, ¿dónde están? Y ellos dicen, es que oímos tu voz, oí tu voz y me escondí porque tuve miedo. ¿De cuándo acá tienes miedo de que Dios te hable? Si yo te hablaba antes, le dice Dios, conversábamos plenamente. Yo te preguntaba, tú me contestabas, yo te disponía, tú obedecías. ¿Por qué el miedo ahora? Por el pecado, ¿no? Entonces, esta ruptura de comunión plena y perfecta, ¿sí? Es el punto de partida para que el hombre desde ahí y por siempre tenga innatamente, tenga intrínsecamente por el hecho de ser humano, por lo tanto creado por Dios, el deseo en algún momento, consciente y aún inconsciente, de buscar una comunión con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque tanto la historia bíblica nos muestra y nos relata, ¿no? Los subsiguientes personajes que miramos ahí en la palabra de Dios, que Dios les hablaba y ellos entendían y ellos podían seguir hablando, ya no de manera directa, ya no, por decirlo de algún modo, de manera presencial con Dios, sino que ellos en medio de lo que ahora éramos, ¿no es cierto? Después de los primeros seres creados, nosotros ahora ya nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, nacemos con esa descomunión, ¿sí? Pero que la podemos procurar volver a tener. Por eso digo que en historias de pueblos que tienen una riqueza histórica, ellos han demostrado el tener precisamente este tipo de cosas, ¿sí? Ritos, etcétera, etcétera, para tratar de tener comunión con Dios. Y es que como somos seres creados por Dios, aunque la gente no quiera creer, aunque las doctrinas, la ciencia o lo que quiera, el disfraz que tenga, el nombre que tenga no tiene trascendencia, pero hay mucha gente que se niega a creer que somos creación de Dios y que hay un Dios que no solo nos ha creado, sino que está pendiente de nosotros y que quiere ayudarnos y que quiere hacer el milagro de perdonarnos nuestros desatinos, nuestras desavenencias, nuestros distanciamientos con Dios. Él mantiene abierta esta posibilidad de comunicación, digo que es lo que se llama la oración. Podríamos revisar versículo a versículo, capítulo a capítulo, y no terminaríamos hasta la venida de Cristo mirando las comunicaciones, las oraciones, el procurar tener esta comunión con Dios de distintos hombres, mujeres de la palabra de Dios, ¿no? La primera oración, así considerada bíblicamente, está ya con Abraham, ¿no? Y luego, obviamente, Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, etcétera, etcétera. Vemos, por ejemplo, un clamor ya no de una persona, sino de un pueblo manifestado adicional a su gemido, a su dolor, a su quebranto, también su expresión verbal, porque esa es la oración, la expresión verbalizada o la expresión sentida en el corazón, en la mente, que levantamos a Dios ante ciertas circunstancias. Entonces, por ejemplo, vemos, después de 430 años de permanencia en Egipto, últimos años o muchos años de esclavitud, de dolor, de quebranto,
hace que ellos eleven una oración junto con su quebranto y con su dolor, oración que es respondida con la visita de Dios a su pueblo y el tomar a un líder o a una persona para hacerle líder y que él cumpla una misión que es la de liberarle de aquella esclavitud, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, a Moisés, ¿no? A lo largo del desierto teniendo una comunión constante, permanente ante las circunstancias que le tocaba vivir, no solo los enemigos externos que se encontraban en el camino, no solo las dificultades externas que se encontraban en el camino, sino también las rebeliones internas que tenía que enfrentar. Y la palabra de Dios nos muestra, dice que, y Moisés fue y habló con Dios, y Moisés fue y presentó delante de Dios, y Moisés, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es oración tras oración tras oración. Es decir, yo creo, no puedo aseverar, pero yo creo que de uno u otro modo todos los seres humanos, obviamente más los creyentes, los que tenemos conciencia, los que tratamos de conocer un poquito su palabra, sí, de uno u otro modo nos mantenemos en oración con Dios, que puede estar distraída, interrumpida por un poco de cosas, sí, pero nos mantenemos. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la vida nos ameritan a que, por ejemplo, la gente que dice, ¿no? Dice, voy a hacer este negocio, quizás tenga suerte. ¿A quién le está diciendo quizás tenga suerte? En su desconocimiento, en su ignorancia. ¿Sí? A alguien, ¿no es cierto? No se está diciendo a sí mismo, sino que a alguien está diciendo, quizás ese alguien, ese ser sobrenatural más grande que el hombre y que pudiera ayudarnos, ¿no es cierto? O la gente que dice que la suerte te acompaña. ¿Quién es la suerte? ¿Dónde está la suerte? ¿Qué es la suerte? Entonces lo que tácitamente se está diciendo es, entendemos, aceptamos que hay un ser superior al ser humano y que quizás él pueda dar un empujoncito, dar una ayudadita. Digo, estos son grados de inconsciencia de la gente, ¿sí? Que normaliza con frases, con tradiciones, algunos envueltos en leyendas, pero que de uno u otro modo nos hacen notar esto, ¿no es cierto? Hay un Dios, un ser supremo que es Dios, creador, de quien depende nuestras vidas y cuando nuestras vidas requieren de una ayuda, de un auxilio, lo que hacemos es procurar comunión, comunicación con Dios. Yo quiero saltarme mucho tiempo en la historia bíblica y en la historia de la humanidad, por lo tanto, para llegar a un punto en el que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, consciente de la existencia de su Dios, porque habían palpado, habían mirado, habían visto que sus palabras se cumplían, que sus promesas se cumplían. Ellos estaban conscientes de que Abraham, su padre, ¿no? El padre de los hebreos, llamémoslo así, que Abraham estaba tan consciente de esta situación, eh, había buscado de Dios y Dios le había dicho qué es lo que tiene que hacer en distintas circunstancias y él obedeció y le hablaba a Dios y Dios le prometió un hijo y ese hijo vino aunque 35 años después, pero vino, ¿no es cierto? Y que con Isaac se mantuvo aquella promesa. Lo mismo sucedió con Jacob. Jacob descendió a Egipto, de Egipto 400 y pico años salen después, y se va a cumplir la promesa, no solo ya se había cumplido la promesa de la multiplicación de los israelitas y la fructificación también, porque crecieron mucho, pero que comenzaron a ser devastados, a ser perseguidos, a ser acribillados. Entonces Dios se acuerda en medio de ese dolor y le saca para cumplir la otra parte de la promesa. Entonces, gran parte de la comunión que procuramos tener con Dios es acogernos a lo que Él nos promete de que yo voy a hacer por ti. Y los tiempos y los momentos en los que tenemos que acordarnos de esas promesas de Dios, precisamente son los tiempos duros, difíciles, críticos, ¿no es cierto? En una época de bonanza, como la época de Salomón, el hijo del rey David, segundo rey de Israel, cuando ellos ya habían salido, habían ido a la tierra prometida, se habían posesionado, se habían establecido en ese lugar, se habían alejado de Dios, porque quien toma la tierra y reparte la tierra es Josué, sucesor de Moisés. Pero luego de eso vinieron cerca de 400 años en los que tuvieron una relación de altibajos, más de bajos que de altos, que se conoce como la época de los jueces, hasta cuando Dios se apiada y pone a un gran líder espiritual y político como es el profeta Samuel. Y a través de él, ante el requerimiento, ante la necedad, ante la testarudez del pueblo,
de querer tener un rey humano, como todas las otras naciones, pues Dios, a través de Samuel, quien tenía una comunión, una oración, una comunión plena y directa con Dios, no como antes del pecado, pero sí una comunión que se procuraba sea constante, permanente y totalmente dependiente de Dios. Se nombra, se erige, se levanta a un rey, al rey Saúl, cuyo sucesor es David, y sucesor de David es Salomón. Digo, me salto todo esto porque no vamos a detenernos en cada oración, en cada clamor, no terminamos nunca, ¿no? ¿Por qué me salto a este punto? Porque en aquel entonces ya el pueblo de Israel, la nación de Israel, porque tenían su territorio, etcétera, etcétera, eh, ya tiene mucha más conciencia, ya es una organización, ya tiene una estructura, ¿no? Y dentro de esa organización y estructura de la nación de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, eh, primaba mucho el aspecto espiritual, como tiene que ser, si así fuera, si las naciones de la tierra primero se preocuparían de conocer y obedecer a Dios y de compartir a su pueblo, a sus generaciones, la importancia de tener a Dios en la vida de uno y de obedecerle y de seguirle y de conocerle, otro cantar sería, ¿no? Otro cantar sería, ¿sí? Porque hasta la tierra fructificaría, no habría estos extremos de comportamiento drástico de la naturaleza, porque Dios daría la lluvia temprana y la tardía, y en fin, ¿no? Entonces, ellos tenían claro, menos mal, digo, en la época de Salomón, la importancia que era la relación con Dios, no solo de Salomón, no solo de los sacerdotes, no solo de los levitas, sino de todos, ¿no? Y por eso es que él decide dar cumplimiento a un propósito que su padre David había tenido, que era erigir un templo, un lugar, y ojo en esto, un lugar en el cual el nombre de su Dios sea invocado, o sea, se procure una comunión, una oración con Dios, en ese lugar en donde sea invocado y obviamente en ese lugar en donde uno puede recibir una respuesta, ¿no? Que era el templo de Dios. Permítame comentarle o leerle, quizás tengamos que dejar pendiente algo para las próximas charlitas, que Dios nos dé la salud y la vida. Pero cuando Salomón termina de construir aquel majestuoso templo, no tan grande, pero vaya a ver usted el valor, solo el valor espiritual le superaba al valor material, ¿no? Ya digo, no era tan grande porque usted puede ver las medidas del templo, la Biblia lo dice, y las medidas de ciertos espacios dentro del templo, de ciertos altares, como dice la palabra. No es una gran extensión, no es un templo enorme, pero su riqueza material, digo, es superada, eso sí, de manera sobreabundante, por su riqueza espiritual, ¿no? Y sucede esto. Permítame darle lectura y présteme atención a lo que le tengo que leer. Porque en Segunda de Crónicas, capítulo 6, del versículo 13 al 18, dice así, y con esto ya vamos concluyendo, dejando pendiente algo para que sea el hilo conductor de la siguiente charla. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 13 en adelante. Dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel,
cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Y el versículo 18 dice, mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado, ¿no? Construido el templo, en el atrio, en la parte de afuera, Salomón construye este altar, que se dan las medidas, y dice que él, en realidad, la traducción correcta sería cayó de rodillas, no solo se puso de rodillas, que una cosa es ponerse y decir, yo voy tomándola, no, él cayó de rodillas ante la magnificencia de Dios, ante la grandeza de Dios, ante el favor de Dios. En la época de Salomón, el pueblo de Israel, la nación de Israel, se extendió hasta los límites que Dios le había dicho que le habría de dar. Le puso paz con sus enemigos externos, le dio riqueza, gloria, sabiduría, conocimiento, entendimiento, y que ese pueblo se sujete. Él había mirado la, la pretensión que Dios tiene para con sus hijos cuando estos obedecen, ¿no? Y había visto toda la benevolencia que se había hecho en favor de su pueblo y él como un rey, como el líder, como la cabeza de este pueblo. Entonces él cae postrado de rodillas delante de todo el pueblo, no tomó en consideración que era el rey, que debía tener cierta postura y guardar una imagen, nada, nada. Delante de Dios cae postrado ante ver la magnificencia, insisto, no solo del templo, no solo del altar, no solo del espacio físico maravilloso que se llamó el templo de Salomón, sino de toda la grandeza y de todo lo que Dios le había dado, Dios le había otorgado, porque Dios le había prometido a David su padre. Y él eleva ahí esta oración que acabo yo de leerla. Obviamente no la leí como yo pienso que lo habrá hecho, ¿sí? Con lágrimas, con voz fuerte y con un corazón totalmente rendido, pero así lo entiendo, en el que, por ejemplo, él levanta esta oración, ¿no? En la que dice, Dios, aquí estoy porque estoy viendo el cumplimiento de tu promesa cuando nosotros hacemos nuestra parte. Tú le prometiste a mi padre, yo sé de esa promesa y hoy veo el cumplimiento de esa promesa. Entonces es un inicio, es un preámbulo de oración que él hace porque luego la oración se extiende un poco más. La veremos la próxima semana, Dios mediante. Y, y él eleva esta oración delante del pueblo y el pueblo le recibe y el pueblo se suma y el pueblo se une en este clamor. ¿Por qué? Porque la metodología de poder tener comunión con Dios, ya sea de manera personal, como veremos más adelante, ya sea en nombre de, como lo estaba haciendo Salomón en este momento, como el rey de Israel, como el representante de ese pueblo delante de su Dios, ya sea de manera familiar, ya sea de manera congregacional, del modo que sea, o uno solo procurando la presencia de Dios para exponer lo que hay en su corazón, o dos o tres que estén reunidos en su nombre, o una nación o una multitud, no importa, no importa. Lo que inicialmente yo quiero dejar en claro para tratar de avivar este espíritu en los creyentes principalmente y quizás podamos llegar un poquito más allá, es que la oración implica, entre otras cosas, la certeza de la existencia de un Dios que escucha, que está dispuesto a escuchar. La oración implica el reconocimiento de que es un método de Dios el poder tener y procurar comunión a través de esta invocación, de este anhelo, de esta expresión humana que llegue a un Dios divino y poderoso. Eso es real, porque si no fuera así, toda la oración dicha, las miles de oraciones que debe contener la palabra de Dios, pequeñas, cortas, grandes, largas, eh, con un vocabulario maravilloso o simples, sencillas, ¿por qué se las hizo? ¿Por qué hoy no se hace? ¿Por qué hoy no se cree? ¿Por qué la gente se burla cuando uno dice, supe de tu situación, estamos orando? Ah, ya, está bien. ¿Sabes qué es lo que implica cuando alguien dice, estoy orando o voy a orar?
Estoy diciendo, tranquilo, estoy procurando la comunicación con mi Dios, ¿sí? Porque yo sé que Él puede ayudarnos. Algo tan sencillo pero tan poderoso como, como esto, como la oración. Quiero insistir nada más en lo que dice el versículo 18, ¿no? Si bien ese templo se construyó y se dijo y se oró en ese sentido y se consagró ese espacio, ese lugar, para que cuando tu pueblo se reúna y oraren aquí por las distintas circunstancias, tú oirás desde los cielos y nos contestarás y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya vamos a ver la próxima semana algo más de este mismo capítulo. Dice, y ya reconoce, dice, pero será posible que ese Dios grande, majestuoso que lo estamos invocando, solo habite en este lugar, cuando los cielos de los cielos no te pueden contener. Es decir, ellos estaban conscientes que ese era el lugar que Dios había dispuesto para que el pueblo se reúne y tengan comunión, pero también estaban conscientes de que no era exclusivamente el único lugar en el que podía ser invocado, sino que su presencia colma la tierra, copa la tierra, llena la tierra, ¿no es cierto? Entonces, eso nos alienta porque sabemos que donde sea que estemos, podemos invocar el nombre de Dios y ser escuchados. Vamos conociendo y ejercitándonos en esta herramienta que Dios nos ha dado para poder, para poder tener comunión, escuchar su voz y depender de Dios. ¿Cómo me permití llamarle esta prédica? Se llama La oración nos presenta delante de Dios. La oración nos presenta delante de Dios. Quizás podamos adquirir como un hábito en nuestras vidas la oración a efecto de mantenernos en esa comunión plena que tanta falta nos hace a nosotros, a nuestras familias y a nuestra preciosa nación que tanto necesita de un Dios verdadero. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.